Quiero hablarles hoy de otro milagro de provisión, porque Jesús hizo varios milagros de provisión. Por ejemplo, Jesús convirtió el agua en vino. Ese es un milagro de provisión. A ver, ¿recuerda usted otro milagro de provisión que hizo Jesús? Convirtió o multiplicó los panes y los peces para alimentar a una multitud. Otro milagro de provisión. Otro milagro que se recuerde: la pesca milagrosa, que le dijo a Pedro: echa tu red. Echó la red y dice que esa red venía full. Diga conmigo, full. Al Señor le gusta fulear de gozo, de paz, de su gracia. Y aquí hay otro milagro de provisión. Ahora, quiero que diga conmigo, y los que están en casa, que les damos también a ellos la bienvenida, quiero que diga conmigo: Él sigue haciendo milagros de provisión. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Él sigue haciendo milagros de provisión. Él no se ha detenido, sigue haciéndolos, y lo puede hacer en tu vida. Ahora, aquí hay un milagro porque necesitan hacer un pago. ¿Y cuántos tienen que hacer pagos? Y pagos que urgen. Me decía una persona que vive más allá del sol: necesito de aquí al 10 hacer este pago, si no me embargan el sueldo. Wow. Necesito un milagro de provisión. Y conozco al quien lo puede hacer: a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, cuando el Señor convierte el agua en vino, ese milagro fue para cubrir una emergencia, porque se quedaron sin vino y necesitaban. Y a veces tú necesitas milagros para cubrir una emergencia. Surgió esto, Dios no lo quiera, un accidente o una situación que hay que cubrir, emergencia. Ahí estaba Jesús e hizo ese milagro. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, ahí hace ese milagro para cubrir una necesidad, porque los discípulos dijeron: Señor, ¿qué vamos a hacer? Hay tanta gente, ¿dónde vamos a encontrar pan para darle a tantos? Pero Él hizo un milagro para cubrir una necesidad. Yo no sé si tú estás pasando por una necesidad, pero Jesús puede hacer un milagro. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen, mi hermano? Él lo puede hacer. Yo sé que lo puede hacer. Ahora, cuando el Señor les da la pesca milagrosa, era para salir de un momento de escasez. Dice que toda la noche habían estado pescando y no habían encontrado nada. Y puede ser que tú has estado todo el mes luchando, o hace un tiempo tienes una mala racha económica. Él puede hacer un milagro para romper esa mala racha, para cambiar ese momento de escasez en bendición. ¿Cuántos creen que Él sigue haciendo milagros de provisión? Y miremos aquí, o puede ser como estos que les están insinuando que paguen
Y el Señor hace un milagro para que lo hagan. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ahora le voy a hablar así rápido de qué era esos 2 dracmas. Cuando un hombre cumplía 20 años, se tenía que empadronar, como el que aquí cumple 18, hombres y mujeres, y se empadronan para votar. Este año es de elecciones, ¿verdad? Ok. Pues se empadronaban acá los de 20 años y todo el que estaba empadronado tenía que pagar este impuesto de 2 dracmas, que más o menos equivalían a 2 denarios también. Eran 2 días de trabajo. Póngale, si usted gana 100 al día, sus 2 dracmas eran 200 quetzales de impuesto para el templo. Todos lo tenían que pagar. Y aquí le vienen a cobrar, a decir, a insinuar a Pedro y le preguntan, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Que era algo anual. Cada año se tenía que pagar eso. Y mire lo que responde Pedro, versículo 25. Él dijo sí. ¿Qué dijo? ¿Paga Jesús? Él no dijo, yo no sé. Él sabía. Pedro sabía que Jesús era fiel, era responsable en sus pagos, como todos nosotros. Puros responsables hay aquí. Sí los paga, dijo. Sí. Ahora, ahorita le voy a explicar lo que Jesús le dice ahí a Simón. Vamos a ir hasta donde el Señor me permita por el tiempo. Y dijo sí. Ahora, si Jesús pagaba, siendo Él el dueño de todo, ¿por qué nosotros vamos a estar exentos de cumplir con nuestras obligaciones? Y al entrar Él en la casa, Jesús le habló primero. O sea, Jesús no sabía, o sea, no había oído, mejor dicho, lo que le habían dicho a Pedro. Pero Él lo sabía. A Pedro le habían preguntado si Jesús pagaba el impuesto y Él dijo sí. Pero Jesús no vio eso. Pero le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Ahora, quedémonos ahí. Aquí hay 2 cosas que quiero subrayar. Primero es que, aunque Jesús no estaba ahí con Pedro, Jesús sabía la necesidad que Pedro en ese momento estaba pasando. Quiero decirte algo. Que Jesús sabe cuál es tu necesidad. Ni siquiera se la has dicho, Él ya la conoce. Él ya sabe que estás en una emergencia. Él ya sabe que estás pasando por una racha económica. Él ya sabe que tienes una necesidad. Él ya sabe que tienes que hacer un pago. Él ya lo sabe todo, mi amado hermano. Y Él aquí se adelanta para darle paz a Pedro. Porque parece ser, por lo que vemos, que no tenían suficiente fondo en la caja. Porque por eso es que hace un milagro. No le dijo a Pedro, sí, Pedro, 2 dracmas. Sácalo de la caja, dile a Judas que te lo dé. No, Judas ya se lo había peinado todo. Parece ser que no tenían. Y por eso Jesús hace un milagro. Ahora, quiero decirte algo. Jesús ya conoce tu necesidad y Él sabe tu necesidad. Hermano, ¿por qué Jesús tenía necesidad en su ministerio? Porque Él no cobraba para sanar a los enfermos. Él no cobraba para ir a predicar, mi amado hermano. Él lo hacía por amor.
¿Y qué pasaba? El pueblo no respondía a veces que mire, había necesidad. Ahora, esto nos da esperanza. Que todos aquí, diga conmigo todos. Todos, aquí no hay nadie que diga, no, pastor, yo nunca he pasado por una necesidad económica. Todos, pero Él nos conoce, Él sabe nuestras necesidades y está dispuesto a ayudarnos, porque Él lo vivió. No tenían ni 2 dracmas, o sea, 200 quetzales, ya más o menos dijimos una idea, ¿verdad? Equivalente a 2 días de sueldo. Entonces, desde aquí, Shen y Jacqueline, nos vamos hasta acá conmigo, todos aquí. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe lo que va a pasar en febrero, en marzo. Él dice, le habló primero, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él está en todo lugar y es omnisapiente, todo lo sabe. ¿Le alaban al Señor por eso? Ahora, también algo aquí que me gusta es que le habla primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Y se pone a hablar con Pedro de impuestos, de reyes de la tierra, de tributos. Al Señor no le molesta que tú le hables de tus impuestos, de tus deudas, de tu escasez, de tus metas económicas, de tus deseos, de tus anhelos para que tus hijos estudien. Aquí Él se pone a hablar con Simón de esas cosas terrenales. No perdamos esa confianza. Yo me arrodillo y le presento al Señor, Señor, los proyectos que tenemos en tu casa. Señor, los proyectos que tengo familiarmente para mis hijos. Y ahí, de hecho, también oro por usted. Señor, bendice a mis hermanos, los negocios, las empresas. Yo le hablo al Señor de tributos, de impuestos y de cosas de este mundo que sabe Él que las necesitamos. Y entonces le habla de quiénes cobran los tributos o los impuestos, de los hijos o de los extraños. Y Pedro habla con él de eso, versículo 26. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Ahora lo que él está diciendo es aquí, mira Pedro esto. Ellos cobran el impuesto para la casa de Dios. Y yo soy el hijo de Dios. Yo soy hijo, no soy un extraño. Él cuando era pequeño de 12 años le dijo a sus papás, ¿por qué me buscan? En la casa de mi padre me es necesario estar. Desde que Jesús tenía 12 años ya sabía que su padre era Dios. Él lo que está diciendo aquí es, yo no estoy bajo esa ley. Yo soy el hijo, es la casa de mi papá. No tengo que pagar impuesto para mi propia casa, pero lo voy a hacer. (27) Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Ay, ahí está, mira, aquí comienza el milagro. Lo manda al mar. ¿A qué se dedicaba Pedro? ¿Y a qué lo manda? O sea que cómo Dios comienza a hacer el milagro para que pague, lo manda a trabajar. Lo manda a trabajar. No le dice, tranquilo Pedro, a ver, ven, acércate. Y detrás de la oreja, aquí están los 2 denarios. No hace cosas mágicas Dios. Ve al mar. ¿Qué va a hacer Dios para proveerte? Te va a proveer un trabajo, te va a proveer un negocio,
vas a emprender, te va a poner ideas, te va a decir, haz esto, vende por internet, sé traductor jurado, enseña a niños por la tarde, haz este negocio. Dios te va a decir para prosperarte y bendecirte, ve al mar, haz algo, yo estaré contigo. Ve al mar. Aquí es donde yo quiero que le diga, Señor, gracias por mi trabajo. No lo menosprecie. Sea poco, sea mucho, es una bendición. Hay gente que no tiene trabajo. Hay gente que tiene trabajo, pero la están cargando con más trabajo porque están haciendo depuración. En enero hay muchas empresas que limpiaron. Entonces primero Dios le da una fuente de ingreso. Gracias a Dios por tu venta de tortillas, por tu venta de dulces, por tu camioncito para hacer fletes, no sé. Porque eres enfermera y vas a poner inyecciones. Por todo. Ve al mar y echa el anzuelo. ¿Cómo está tu anzuelo? ¿Cómo están tus instrumentos de trabajo? Dios va a proveerte para instrumentos de trabajo. Echa tu anzuelo. Pedro tenía barca, Pedro tenía redes, Pedro tenía anzuelo. Cuando Dios le decía, préstame tu barca, ahí estaba. Cuando el Señor le decía, echa tu red, él la echaba. Cuando el Señor le decía, echa tu anzuelo, él lo hacía así. Aquí Jesús es bien específico. El anzuelo es tu carro, tu computadora de trabajo, tu escritorio, así comienza el milagro para que haga los pagos. Y Él te va a ayudar. Su gracia va a estar contigo. Y mire aquí es donde viene cómo el Señor le da instrucciones, lo manda a trabajar. Ahora la pregunta es entonces que le dije, ¿cómo está tu anzuelo? ¿Verá cómo tienes tú tus instrumentos de trabajo? Imagínense un fletero que no le dé mantenimiento a su pick-up. Lo va a dejar tirado y van a contratar otro. Dígale al que está a la par, cuida tu anzuelo. ¿Me doy a entender? Ya vio que no es nada mágico. Ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, y aquí es donde ya entra la misericordia, el favor de Dios, los milagros de Dios, mi amado hermano, porque el primer pez que saques, ahí va a venir en la boca de él un estatero. Ahí te voy a proveer. Mire, aquí vemos la combinación entre esfuerzo y favor de Dios. Él se esfuerza en ir, en echar el anzuelo, pero Dios, por ver ese esfuerzo y esa obediencia, le da su gracia y no tuvo que pescar 3, 4, 5. Al primero, qué fácil parecía. Y a veces te dirán a ti, ¿cómo te va de bien? Qué fácil se mira que te salen las cosas. Es que ya obedeciste. Yendo al mar, ya obedeciste. Echando el anzuelo, ahora Él está permitiendo que ese primer pez te traiga la bendición. ¿Me doy a entender? O sea, Dios ve y después dice, ahora aquí está mi gracia. Dios mira que estás madrugando. Ve al mar, ve al trabajo, que te levantas temprano, que te levantas cansado, que a veces duermes 6 horas, 7 horas, que hay que tratar de dormir lo mejor que se pueda para que aguantemos. Y Él está viendo que estás yendo al mar y estás echando el anzuelo, que estás cuidando tus instrumentos de trabajo, y entonces Él te da gracia y te salen las cosas bien. Esa es la pura bendición de Dios. Gloria a su nombre.
Ahora, yo me preguntaba ayer que estaba leyendo cómo llegó ese estatero que equivale a 4 dracmas. Mire cómo es el Señor. 4 dracmas. Ellos necesitaban para Jesús y Pedro 4 dracmas, y cabal el estatero traía 4 dracmas. Ahora, ¿cómo llegó eso a la boca del pez? A ver, tal vez alguien iba en un barco y estaba ahí descontrolado y se le cayeron al mar. Se le cayó ese estatero, esa moneda, y vino ese pez, lo recogió y el Señor la mandó directo. Mire cómo trabaja Dios. Diga, ¿cómo trabaja Dios? A ver, diga conmigo, así trabaja Dios. Y sigue trabajando así, mi amado hermano. Sigue trabajando así el Señor, haciendo cosas que nosotros no vemos. Eso estaba abajo del mar. Dios está trabajando, usted no lo ve. Cómo está moviendo las cosas, los milagros que Él está haciendo, las personas que está poniendo en su camino, los cambios que está permitiendo en usted. Así sigue trabajando el Señor. Y vino Pedro, le echó el anzuelo, saca ese pescado y aquí está. Qué calidad. ¿O no? ¿Sí o no? Tómalo y ábrele la boca. También eso, le tuvo que abrir la boca. Hallarás un estatero. Tómalo y dáselo. ¿Por quién? ¿Por quién? No dijo por nosotros. No dijo por ti y por mí. Dijo por mí y por ti. Es lo que el Señor siempre nos ha pedido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Primero es Él, después nosotros. Por ti y por mí. Por mí, perdón, y por ti. Y eso significa primicia. Y eso es pensar en el Señor. Él te ha dado una fuente de ingreso. Te has esforzado, sí. Él te ha dado instrumentos. Él te ha mostrado su favor, y de una manera que tú te sorprendes, te da ese pez con esa moneda, con esa bendición para tus pagos, para tus necesidades. Pero Él te dice, por mí y por ti. Imagínese si Pedro no lo paga o se lo queda. ¿Qué hubiera pasado? Se corta la bendición. ¿Y no será que a veces se corta la bendición por no obedecer? Solo es una pregunta. Por no hacer lo que el Señor dice, que es por mí y por ti. ¿Qué dice Proverbios 3, 9 y 10? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros. Y lo que le leí de Mateo 6:33, a ver, pongamos Mateo 6:33, por favor, y con eso termino. Dice la palabra, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su... Ahora diga conmigo, coma. Ahí hay una coma, porque aquí se para el versículo en dos partes. La petición, el pedido, que busquemos primero el reino de Dios, que Él es primero, que debo honrarlo a Él, que Él tiene que ser lo primero en todo en mi vida. Y
Todas estas cosas. ¿Y qué son esas cosas? Todas. Pero Jesús está hablando del afán y la ansiedad. No os afanéis por la comida, no os afanéis por el vestido. Y cuando Él dice todas estas cosas, habla de vestido, habla de comida, habla de todo. Pero si primero buscamos el reino de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Diga conmigo, Él es primero. Obedezcámosle y Él hará milagros. Él no se ha detenido de hacer milagros. Va a proveerte para esos exámenes, para pagar esa situación, para todo. Pero créele a Él. Cree en sus milagros, cree en lo que Él está haciendo en su favor y Él te bendecirá. Si yo deseo que usted sea bendecido, cuánto más nuestro Padre Celestial.